Tomen sus lugares, hermanos, los que se encuentran aquí en la casa de Dios, y los que están allá en casa, les invito a que estén atentos a lo que vamos a estar meditando. Hoy vamos a iniciar una serie de meditaciones y bueno, nosotros todo el tiempo, quiero iniciar diciendo eso, todo el tiempo celebramos la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros incluso cada domingo lo que celebramos es la resurrección. Celebramos el Dominus Dei y lo que hacemos es celebrar lo que el Señor Jesús hizo aquí en la tierra, lo que Él realizó al venir a morir a la cruz del Calvario, pero sobre todo al salir victorioso, resucitar, levantarse de la tumba y resucitar, y que nosotros, dice la palabra de Dios, que ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Dónde lo dice? Bueno, ahí en Hebreos capítulo 1 dice que está sentado a la diestra de Dios Padre. Hoy es 14 de febrero y coincide para la Iglesia romana con la Cuaresma, con el inicio de la Cuaresma, ¿verdad? Nosotros cuando viene y se aproxima Navidad, celebramos el Adviento como un tiempo para prepararnos para la Navidad, recordando la importancia del advenimiento del Señor Jesús, que primero se cumplió cuando vino a nacer en Belén, y celebramos, repito, su obra redentora. Y también cuando celebramos el Adviento estamos recordando y anunciando que Él va a regresar por segunda vez. Ahora nos acercamos al tiempo de Semana Santa y nosotros, repito, no celebramos la Cuaresma así como la Iglesia romana. Y quiero mencionar que algunos debaten sobre los calendarios litúrgicos, ¿no? A algunos les gusta pues como cuestionar algunos aspectos, que si de veras nació el Señor Jesús en el mes de diciembre y en esa fecha, y por qué celebramos en este tiempo la Semana Santa ahora que ya viene, y cuando si el calendario hebreo va en una forma y nosotros lo tenemos en otra forma, cómo coinciden y por qué se hace de esta manera. Y entonces, ¿por qué hacer o realizar tal o cual actividad? Y quiero entonces recalcar lo que mencioné al principio: cada domingo nosotros celebramos la resurrección, cada domingo. Por eso decimos es el día del Señor. Y los cristianos comenzaron a reunirse cada domingo, los primeros cristianos, celebrando la resurrección del Señor. Y es importante porque sí lo marcamos también así, el calendario litúrgico, lo que se hace en ciertas fechas, y es importante recalcarlo porque pues el Antiguo Testamento sí nos habla de algunas fiestas que tenía que realizar el pueblo de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, la Pascua y la Semana Santa. Nosotros la Pascua celebramos la resurrección, el día que el Señor nos da libertad. Y también cuando se celebra el Pentecostés tiene que ver con las fiestas del Antiguo Testamento. Y bueno, ha habido estudios que se han realizado sobre la relación que hay entre las fiestas del Antiguo Testamento y también con los eventos de la vida y de la obra y de todos los aspectos de nuestro Señor Jesús. Solo que muchas veces el hombre en general y el pueblo de Israel mismo en muchas ocasiones ha distorsionado o no ha entendido el significado de cada una de estas festividades y hace de algo solemne, algo que tiene que ver con nuestra relación con Dios, lo convierte o lo transforma en otras cosas que no tienen que ver con eso, en pachangas, ¿verdad? Alejando a los creyentes, al cristiano, de concentrarse y meditar en el propósito que Dios tiene para que los cristianos celebren o celebrar, el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y los cristianos ahora, estas fechas. Y hoy día nos encontramos, por ejemplo, que en Navidad se celebra todo
menos a Jesús, ¿verdad? En Navidad se celebra que la cena, que Santa Claus, que los regalos, que todo, menos al Señor Jesús. Y en Semana Santa, muchos piensan, ¿en qué piensan en Semana Santa? Vacaciones, ir a pasear, ir a recrearse. Eso es lo que piensan. Pero como cristianos, nuestro sentir y nuestro corazón debe de estar encaminado hacia el Señor. Y entonces les decía hace un momento que vamos a iniciar una serie de meditaciones basadas en esta ocasión en el libro de Mateo. ¿Y qué vamos a hacer énfasis en estas meditaciones que vamos a tener en el libro de Mateo los miércoles? Bueno, vamos a hablar acerca de algunos discursos del Señor Jesús en Mateo. Hay varios estudiosos que han estado observando o estudiando, viendo, revisando el libro de Mateo y dicen que en el libro de Mateo hay 5 discursos principales. Y tenemos que recordar un poquito el propósito de cada uno de los 4 evangelios, ¿verdad? ¿A quién van dirigidos cada uno de los 4 evangelios? Se dice que el propósito de Mateo es presentar al Señor Jesús como el Mesías, presentar al Señor Jesús como el Mesías esperado. El pueblo de Israel, bueno, está dirigido principalmente este evangelio al pueblo de Israel, a los judíos en ese momento. Hay frases que se repiten en este evangelio para que se cumpliera lo que dijo el profeta, ¿sí? Cuando leemos Mateo, y para que se cumpliera lo que dijo el profeta, pasó esto. Entonces Mateo está haciendo énfasis y buscando presentar al Señor Jesús como el Mesías. Por ejemplo, Marcos se habla que es el evangelio que presenta al Señor Jesús como el gran siervo, como el siervo. Es el Señor, pero es el siervo. Y muchos dicen que está dirigido principalmente a los romanos. Los romanos que querían imponer la paz con la violencia, con la bota, dicen ellos, poniendo la bota en el cuello, querían imponer la paz y para ellos lo mejor era tener cierto grado, cierta posición social, y presenta al Señor Jesús. Tú quieres tener la más alta posición, el Señor Jesús era el siervo, pero Él era el Señor, ¿no? Entonces es algo contrastante, es algo que nos habla el Evangelio de Marcos. Lucas lo presenta como, recuerden, ¿a quién está dirigido? A Teófilo, ¿se acuerdan? Los primeros versículos dice Lucas que se lo dedica a Teófilo, algunos dicen de Teófilo, Dios, amor, los que aman a Dios, al que ama a Dios. Y dicen, bueno, Lucas está dirigido a los griegos, ¿no? Es el doctor Lucas, que es el historiador y da detalles precisos sobre la vida y la obra del Señor Jesús. Esos son los sinópticos. Y Juan, está dirigido, o se le conoce como Juan el teólogo, presenta al Señor Jesús como Dios. ¿Quién es? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Presenta el propósito de Juan, está bien definido al final del Evangelio. Juan mismo dice, ¿para qué escribió ese Evangelio? Dice, para que todos vengan al conocimiento y que conozcan que Jesús es el Señor y vengan al conocimiento de Él. Nosotros entonces vamos a estar hablando en esta serie sobre Mateo. Ya mencioné sobre algunos de los discursos del Señor Jesús. Hoy vamos a hablar muy brevemente del primer discurso, que se le conoce como el Sermón del Monte, ¿verdad? El Sermón del Monte. Hay otros discursos, uno que va dirigido, por ejemplo, a sus apóstoles, donde les da instrucciones sobre lo que deben de hacer. Otro que va dirigido, bueno, también a sus apóstoles, pero donde habla sobre su forma de enseñar, habla sobre las parábolas. Uno de los discursos también más conocidos del Señor Jesús en Mateo es el que habla sobre los últimos tiempos, allá Mateo 24 y 25, donde habla sobre todo lo que va a ocurrir en los últimos tiempos. Entonces, hoy vamos a hablar sobre el Sermón del Monte, y repito, lo vamos a
a ver a ojo de pájaro, a una vista muy rápida, porque el Sermón del Monte es un pasaje, o son pasajes que han sido tan estudiados, han sido tan analizados, que podríamos detenernos mucho tiempo solamente en algunas de las frases, en algunas de las secciones. Son los 3 capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo. Todo esto, si ustedes ven y abren su Biblia desde el capítulo 5, inicia con esta parte de cómo el Señor Jesús va a predicar y cómo les habla a la multitud, ¿verdad? Dice, viendo él la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Y la introducción, repito, vamos a ver a muy vuelo de pájaro, hay la introducción, la parte con la que el Señor Jesús comienza este Sermón del Monte. Yo le he titulado en varias ocasiones la receta de la felicidad. ¿Por qué? Porque son las bienaventuranzas, ¿no? La receta de la felicidad tiene que ver con las bienaventuranzas. ¿Qué quiere decir bienaventurado? Dichoso. Y me ha tocado en varias ocasiones escuchar sermones sobre cada una de las bienaventuranzas. Es más, aquí predicamos en alguna ocasión sobre cada domingo sobre una bienaventuranza, Entonces, imagínense, podríamos detenernos bastante tiempo en cada una de las bienaventuranzas. Y solo para recordar un poquito, dijimos dichoso, feliz, doblemente feliz. Algunos dicen bienaventurado, quiere decir doblemente felices y lo que presenta el Señor Jesús es el contraste de lo que la mayor parte de la sociedad cree que tiene o da la felicidad, con lo que realmente da la felicidad, que es Dios, ¿verdad? Es algo contrastante, porque dice, por ejemplo, el versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres. ¿Cómo, Señor? Si yo estoy tratando de tener riquezas para tratar de ser feliz, ¿y cómo va a ser que van a ser dichosos los pobres? Bueno, los pobres en espíritu, los que reconocen su condición de pobreza espiritual. Porque aquel que reconoce su condición de pobreza espiritual sabe lo grandioso que es Dios, lo maravilloso que es Él y lo que Dios le puede dar. Bienaventurados los dichosos. Pero la gente está perdida, está viendo otras cosas y no ve al Señor y no se da cuenta que lo que realmente le puede dar la felicidad de ser dichosos es reconocer su condición y acercarse a Dios. Entonces, podríamos hablar, repito, de cada una de estas bienaventuranzas, pero no lo vamos a hacer en esta hora, solamente estamos mencionando. Esa es la introducción. ¿Se acuerdan cómo concluyen las bienaventuranzas? Bienaventurados cuando por mi causa o por causa de mi nombre los persigan o los maltraten o les digan, ¿verdad? Como dice esa última parte de las bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y os digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Qué contrastante, ¿verdad? Y después leemos en los evangelios y leemos en el libro de Hechos, cuando alguno de los apóstoles sufrió por causa de Jesús, cómo salían contentos, porque decían, tuvimos oportunidad de haber sufrido por causa de Jesús. Se cumplía esto que veía. Después de esto viene lo que se llama, el Señor Jesús le dice a sus seguidores, vosotros sois la sal y la luz. La sal y la luz. Versículo 13 y 14. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Es decir,
pisoteada por los hombres. Y el 14, vosotros sois la luz del mundo. Entonces el Señor Jesús está diciendo, bueno, esa es la receta de la felicidad, pero esa receta de felicidad es algo que ustedes tienen que compartir. Ustedes son la sal y la luz, ustedes son quienes deben de decirle a los demás de qué se trata aquí la vida. Y este mismo capítulo 5, si tienen su Biblia abierta, si la tienen ahí lista, los que están ahí en casa también. Este capítulo 5, después de decir eso, sigue algo a lo que yo le llamo el nuevo grado de la ley, ¿no? Aunque ahí dice Jesús y la ley, ¿no? Pero yo le llamo el nuevo nivel o el nuevo grado, la nueva forma de ver la ley. Si se fijan, se repite ahí de ahí hasta el final del capítulo esta frase: oíste que fue dicho, ¿sí? Oíste que fue dicho. Y entonces el Señor Jesús lo que hace es citar la ley antigua. Dice, oíste que les fue dicho, ¿y con qué empieza? Hablando. Versículo 21. ¿Qué dice el 21? Bueno. Bueno, los que están en casa ya, la hermana Irle aquí dio lectura de ese versículo 21. Oíste que fue dicho, no matarás. Y entonces el Señor Jesús sube el nivel. Lo primero que dijo el Señor Jesús antes de eso fue: yo no vine a quitar la ley, no vine a abrogar la ley, ¿sí? Sino vine a ¿qué? A cumplirla. Ahí es donde lo dice, ¿no? Versículo 17. No he venido a abrogar, es decir, a quitar la ley. Y los profetas, yo he venido a ¿qué? A cumplirla. Y luego, otra parte, el versículo 20, ahora sí, donde dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y entonces, si le sube el nivel, yo se los he mencionado varias veces, le sube el nivel a la ley, ¿verdad? No matarás, oíste que fue dicho no matarás, bueno, pero si tú le llamas a tu prójimo como cualquiera, que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio. Y aquel que le llame necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y aquel que le llame fato quedará expuesto. Entonces, el Señor Jesús le sube mucho el nivel, ¿verdad? O sea, no matarás, y bueno, pues con que te enojes contra tu hermano, ya estás faltando. Y si le hablas mal, y si le hablas feo, ¿verdad? Le hablas golpeado, entonces ya estás faltando. Entonces, sí sube el nivel el Señor Jesús, y después ya vienen otros aspectos: el adulterio, el divorcio, jurar o perjurar. Dice, mejor ni jures. Dice, antes se dijo, cumple tus juramentos, pero yo te digo, mejor ni jures, ¿no? Se dijo ojo por ojo, el 38, versículo 38. Y ahí está el contraste. Y dice, si se dijo ojo por ojo, yo te digo, pon la otra mejilla. ¿No? Te dijo, ama a tu hermano, ama a tu prójimo y aborrece a tu enemigo, pero yo te digo que ames también a tu enemigo. Entonces sube mucho el nivel el Señor Jesús, ¿verdad? De este capítulo 5. Entonces, algunos hablan que este primer discurso, ¿se acuerdan que ahora que estamos estudiando Éxodo y Números y Deuteronomio, estamos diciendo, bueno, era el surgimiento de una nación y lo que Dios estaba mandando, lo que Dios estaba diciendo a él era poner las bases para esa nación? Y algunos dicen, bueno, aquí el Señor Jesús también lo que está haciendo es poner las bases para la iglesia, decirle a la iglesia, esto es con lo que tienes que cumplir. Tú piensas, porque hoy día se fijan que hoy día muchos hablan y dicen, nosotros ahora tenemos libertad en Cristo y podemos hacer lo que querramos. Mucha gente, muchos cristianos evangélicos de repente se expresan así.
Yo me puedo echar unas copitas, ¿verdad? O sea, no hay problema, porque ya soy libre en Cristo, ya tengo mi libertad en Cristo y ya me la puedo. Y entonces aquí el Señor Jesús, yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplirla. Y tu justicia tiene que ser mejor que la de los fariseos. Y entonces sube el nivel en cada uno de estos aspectos. Y podríamos decir, y en más. Y me voy hasta el capítulo 6, porque vamos muy breve a vuelo de pájaro. Entonces, cada uno de esos aspectos vale la pena detenerse y analizarlos y discutirlos y tratarlos. Si hablamos, por ejemplo, del divorcio, ahí hay mucho para hablar. Si se habla acerca de cada uno de estos puntos, repito, hay mucho por estudiar. Capítulo 6. Yo titulé a este capítulo 6, Nuestra relación con Dios. ¿Cómo debe de ser o cómo debe de, qué es lo que espera Dios de nosotros en esa relación que debemos de tener con Él? Nuestra relación con Dios tiene que ver con nuestra forma de ver a Dios y el por qué hacemos las cosas. Repito, nuestra relación con Dios tiene que ver con nuestra forma de ver a Dios, o sea, qué pensamos de Dios, cómo pensamos que es Dios, qué es lo que nosotros hacemos cuando realmente consideramos. Hay mucha gente que no respeta a Dios y que cree, dice, Dios es mi cuate y yo me llevo bien, pero la verdad es que no tiene el menor respeto por Dios. ¿Cómo te acercas a Él? Y además, ¿cómo o por qué hago las cosas? ¿Cómo o por qué hago las cosas? Y fíjense cómo comienza el capítulo 6. Con dar. Con cómo damos las cosas. Por ejemplo, ahí dice que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, ¿verdad? Entonces, que no toques bombo y platillo cuando vas a dar. O sea, tú dalo, ¿para quién? Para el Señor. Entonces, ¿cómo deben de ser? ¿Cómo es mi relación con Dios y cómo debe de ser lo que yo hago? Y vemos eso a lo largo de las Escrituras. Lo que Dios quiere no es, porque Él es dueño de todo, por ejemplo, en eso de dar. Él no necesita nada de nosotros, sino es cómo le damos las cosas, por qué se las damos. Aquí en este capítulo 6 está el Padre Nuestro, y una de las cosas importantes es nuestra oración. ¿Cómo me acerco a Dios? No se trata solamente de cumplir con determinado tiempo de orar, sino cómo me acerco a Dios. Dice allá en el secreto, ¿verdad? Lo que dice Jeremías allá, habla del secreto. Allí tú en lo íntimo, tú busca a Dios, tú ten ese tiempo. Y habla de lo importante que es esa oración en privado, pero después también el Señor Jesús, fíjense, habla de la oración en público, porque el Padre Nuestro que está incluido ahí, esa es una oración en público. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado. Habla del perdón, de orar y acercarnos a Dios cuando nosotros realmente perdonamos. ¿Sí? Habla, fíjense, de nuestro corazón, de nuestro tesoro, que nuestro tesoro realmente esté puesto en el Señor. Por eso digo que este capítulo 6 es, yo lo veo como mi relación con Dios. ¿Cómo debe de ser esa relación conmigo, con Dios? ¿Cómo debe de ser cuando doy? ¿Cómo debe ser cuando oro? ¿Cómo debe ser mi sentir, mi corazón? Y es muy interesante esta parte porque, fíjense, la última parte de este capítulo 6, lo tienen ahí abierto. Hoy día los psicólogos estudian y hablan mucho acerca de algunos temas que se mencionan ahí, por ejemplo, el afán y la ansiedad. Hoy día son las enfermedades del momento, ¿verdad? El estrés, la ansiedad, el afán. Y entonces fíjense la receta de Dios, lo que Dios nos está diciendo ahí. ¿Cómo se cura el afán y la ansiedad?
cuando nosotros vemos solamente a Dios. Nosotros a veces estamos perdidos viendo todas las cosas y estamos preocupados, ansiosos y todo. Y este capítulo termina con esa parte de: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. ¿Por qué te afanas? ¿Por qué vas a comer o beber? ¿Por qué te afanas por el vestir? ¿Por qué te afanas por tantas cosas y todo esto? Si tu relación con Dios es la confianza, si tu relación se da en ese esperar en Él, en saber que Él va a obrar y que Él va a actuar, que Él va a proveer, que Él va a hacer. No está diciendo que no hagamos nada, sino está diciendo que confiemos en que Dios es el que va a hacer las cosas. ¿Cómo me acerco a Él cuando le doy? ¿Cómo me acerco a Él en oración? ¿Cómo me acerco a Él con mi corazón realmente puesto en Él? Y cómo para mí Él es mi prioridad. Si se dan cuenta de todo esto que habla, y repito, cada una de estas secciones podríamos dedicarle bastante tiempo. Vamos al capítulo 7, que es el pasaje del que le dio lectura a Jeffer. Y yo titulé a este capítulo 7, Oír y hacer. Oír y hacer. El Señor Jesús les estaba enseñando la forma de la felicidad, la fórmula de la felicidad. Les enseñó el nuevo nivel, lo que Él espera de sus hijos, los creyentes, un nuevo nivel en santidad. Les enseñó entonces en este Sermón del Monte lo que Él espera en cómo quiere que nos acerquemos a Él, que no hagamos las cosas por compromiso, sino que realmente nuestro corazón, nuestro deseo esté puesto en Él, que le busquemos con todo nuestro corazón. Pero una cosa es oír y otra cosa es hacer. Muchas veces oímos y hacemos. Y este capítulo 7 habla de cosas que se deben de hacer, que como cristianos debemos de actuar. En ese sentido de escuchar, se habla mucho cuando se enseña, cuando los maestros deben de saber esto muy bien, que la mente realmente retiene muy poquito, ¿verdad? A mí, bueno, nosotros como predicadores también lo tenemos que ver. Se dice que cuando una persona escucha así nada más una meditación, lo que retiene es como el 10%. O sea, de todo lo que escucha, nada más va a retener como el 10%. Y retiene la parte que le llama la atención. Se dice que hay 3 sermones, ¿verdad? El que el pastor estudia, el que el pastor predica y el que la iglesia entiende. El que cuando el pastor estudia y dice, esto está muy bueno, le voy a decir esto a la iglesia. Y a la hora de predicar, me faltó decirles esto a la iglesia. Le iba a decir también esto. Y predica, estudia una cosa, lo que predica a lo mejor le falta. Y lo que entienden las personas, o cada uno de los escuchantes o nosotros, cuando escuchamos, nada más es otra cosa. A veces no entendemos todo lo que nos dijo el pastor. Y a veces el pastor sale y dice, les acabo de hablar de eso y no lo entendieron, no lo oyeron. Pero otro ejercicio que a veces hemos hecho es a la siguiente semana preguntarles, ¿qué hablamos la semana pasada? ¿De qué se predicó? ¿Cuál fue el tema del domingo pasado? ¿Cuál fue el tema del miércoles pasado? Y entonces es cuando realmente vemos si se está poniendo atención. Si ustedes han puesto atención en los boletines, hay una parte que se llama el altar familiar. Y lo que pedimos es que ahí en el altar familiar, es decir, que entre semana o cuando ustedes estén como familia, se reúnan y platiquen del sermón. Si se fijan, es la misma lectura y el mismo tema. Platiquen y digan, mediten, ¿qué fue lo que habló el pastor? Cuando hacemos esto, va a ser más fácil que nos acordemos. Entonces, una cosa es oír, y esa es la primera parte, y la segunda cosa es actuar.
Y fíjense qué es lo que nos habla este capítulo 7. Este capítulo 7 nos habla acerca de juzgar a los demás, empieza hablando, y ahí está esa frase donde dice que por qué miras la paja, ¿verdad?, en el ojo de tu hermano y no miras que tú tienes que una viga, ¿no? Ahí está esa parte, la paja, la viga. Y luego, más adelante, está la famosa regla de oro, y sí quiero decir la famosa regla de oro. ¿Por qué? Bueno, todo el Sermón del Monte es muy famoso, ¿verdad? Pero la famosa regla de oro. Yo he escuchado a gente no cristiana y sobre todo coach, hoy día se habla mucho, ¿no?, del coacheo o de los motivadores o de las personas que les hablan y que les dicen muchas cosas a las personas para enseñarles de cómo deben de actuar y todo, que usan la regla de oro. No dicen de quién es, pero usan la regla de oro. Y la regla de oro la dijo el Señor Jesús, versículo 12. Estamos en capítulo 7, versículo 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. La regla de oro. Así como quieres que te traten, ¿qué? Tú trata también a los demás, ¿no? Así como tú quieres que te traten, todas las cosas que quieres que los hombres hagan con vosotros, así como quieres que te tratan, ¿tú qué tienes que hacer? Tratarlos. Así ustedes deben de tratar. Es lo que está diciendo el Señor Jesús. Y entonces, fíjense cómo está hablando de oír y actuar. Porque a veces oímos y lo sabemos, pero hacerlo cuesta trabajo, ¿verdad? Habla de la puerta estrecha y por sus frutos los conoceréis. ¿A qué se está refiriendo el Señor Jesús cuando está hablando aquí de frutos? Porque estamos hablando de oír y actuar. Así como los veas que actúan, por eso te vas a dar cuenta cómo son. ¿Sí está diciendo eso el Señor Jesús? Sí está diciendo eso. Hoy día dicen los muchachos, voy a hacer esto, o cuando haga esto, ¿qué dicen los muchachos? Habrá señales. ¿Se han escuchado eso? Ay, cuando haga esto va a haber señales. Sí, pues cuando realmente seas cristiano, va a haber señales. Se le va a notar, y es lo que está diciendo el Señor Jesús. Cuando alguien es realmente cristiano, pues hay señales, se le nota que es cristiano. Y entonces el Señor Jesús, fíjense lo que dice, porque hay mucha gente que dice que es cristiana, que dice que, sí va al templo. Y fíjense, esto lo estaba escuchando en esta semana, en una predicación. Yo también oigo predicaciones, y estaba diciendo este pastor, me parece que era Miguel Núñez, que estaba diciendo, hay muchas cosas cristianas, no creo que fue Sugel, que se dice, hay muchas cosas cristianas, que hacen los cristianos o los que no son cristianos. Y dice, puede haber gente que venga al templo, que lea la Biblia, que ore y que haga muchas de esas cosas y no sea cristiana. Hay mucha gente que puede hacer todas esas cosas. Y fíjense lo que dice aquí el Señor Jesús, que un día allí en el cielo va a llegar gente y va a decir que nosotros hicimos esto, nosotros hicimos aquello. ¿Sí? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, estoy leyendo el versículo 21, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y fíjense, estamos hablando de oír y ¿qué? Hacer, oír y hacer. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les diré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. De maldad.
Entonces puede haber personas que aparentan que dan una imagen, pero su corazón está lejos de Dios. Oír y hacer. Finalmente, los dos cimientos. Ese es a mí me gusta mucho hablar de eso, de los dos cimientos, y yo creo que muchos de ustedes me han escuchado hablar de eso muchas veces. Los dos cimientos. La diferencia es el que oye y hace, y el que oye y no hace. Cualquiera pues que oye estas palabras, es versículo ¿qué? 24. Y las hace, ya predicó todo eso, la receta de la felicidad, lo que debemos de hacer los cristianos, el nivel de santidad, cómo debemos de buscar a Dios, que debemos de oír y hacer. El que oye estas palabras y las hace, lo comparo a ese hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y cuando vienen los problemas, que dice ahí la lluvia, ¿y qué más? Ríos, viento y todo, la casa permaneció. Pero cuando la persona nada más oye y no hace, ¿qué dice? Cualquiera pues que oye estas palabras, si no las haces, versículo 26, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Edificó, o sea, sí construyó, sí gastó, sí invirtió, sí da la apariencia, como que se nota que, o medio da la idea que sí, pero cuando vienen los problemas, la casa se derrumba, se cae. ¿Por qué? Porque no hace. Entonces, el Señor Jesús está estableciendo las bases para la iglesia, para su pueblo, para sus seguidores, lo que habrá de ser. Y la base es esta. Repito, hoy hablamos de este Sermón del Monte, nada más así a vuelo de pájaro, muy por encimita, y hay que entrar y profundizar en cada uno de esos detalles. Pero lo que nos invita a hacer y lo que titulamos a nuestra meditación es oír y hacer. ¿Cuántas veces no hemos oído acerca de estas frases del Sermón del Monte? ¿Cuántas veces? Yo creo que aquí hay muchos cristianos de varios años que han oído muchas veces las bienaventuranzas, que han oído muchas veces el Padre Nuestro, que han oído muchas veces la regla de oro, que han oído muchas veces todas estas cosas. La diferencia es oír y hacer. Oír y hacer. La invitación en esta hora es, el Señor Jesús está poniendo las bases para la iglesia, para su iglesia. Atendamos, estemos atentos y actuemos conforme a lo que Él nos está pidiendo. No solamente, digamos, ya me lo sé, sino hagamos lo que Dios nos pide. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu cuidado, tu amor, tu bondad, por tu palabra. Perdónanos si hemos escuchado muchas veces y no hemos hecho. Permítenos ser no solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra. Señor, te suplicamos tu guía, tu dirección cada día, pues te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.